recibamos la palabra en este mediodía. Oramos por él, extienda sus manos hacia mi hermano Jorge y vamos a orar por él. Padre, gracias por la visita de nuestro hermano Jorge, estamos alegres de su presencia aquí con nosotros y ahorita todos puestos de acuerdo oramos para que él sea ese instrumento en tus manos, para que tu palabra fluya y seamos instruidos, seamos edificados con tu palabra, creyendo que tu Espíritu Santo está en él, lo dirige y pones tus palabras en su boca. Señor, estamos atentos, agradecemos su visita y creemos que ha sido el instrumento que escogiste esta mañana para hablar a nuestro corazón. Así lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenido, mi hermano, adelante. Gracias. Muy buenos días, ¿cómo están? Dígale a la persona que tiene a su lado, súbele 2 rayitas de ánimo a tu corazón. Bueno, ahorita que orábamos por los hijos, déjeme decirle pues que me cayeron de sorpresa mi hija Maraí, mi yerno y mi nieto. Pónganse en pie, por favor. Ellos vienen de Querétaro y no sabía que iban a estar aquí con nosotros. Y gracias a Dios. Gracias. Y bueno, no quiero dejar de dar gracias a Dios por la vida de los pastores Gilberto y Clarita y la pastora Oli que está aquí. De verdad, nos han arropado. Hace 6 años estábamos en un colapso espiritual fuerte y de verdad, Oli, bendigo tu vida, bendigo de verdad el que nos han arropado. Ayer que estábamos en la cena de matrimonios evangelística, yo le decía eso a Gil y a Clarita, gracias porque han estado ahí con nosotros y bueno, nos sentimos muy bendecidos. Yo me siento en casa y bueno, ya oramos y quiero que entremos a la palabra. Cuando Gil me dijo, quiero que compartas en la iglesia, este es el mensaje que Dios me dio y quiero que tú estés atento a lo que Dios quiere hablar. Bien, el título del mensaje yo le he puesto: cuando Dios dice detente. ¿Le puede decir a la persona que tiene a su lado, cuando Dios dice detente? Dígale a la otra persona que tiene a su otro lado, cuando Dios dice detente. Y mire, le voy a decir una de las razones por las cuales a veces Dios nos dice que nos detengamos. No significa que el camino ya se acabó, no significa pues sí, que no hay salida. Significa que Dios quiere que tú y yo hagamos una pausa. Y mire, y estamos a 38 días que termine el año. ¿Cuántos saben que de aquí a diciembre se va rapidísimo el año? Y los compromisos y esto y aquello, y hay muchas cosas que suceden ya. Y creo que esa es una de las razones por las cuales el Señor nos quiere hablar sobre este tema. ¿Sabes algo? Vivimos en una generación donde no sabemos detenernos, donde corremos de un compromiso a otro, corremos de una meta a otra y muchas veces sin dirección. Y ¿sabes algo? Nos enseñaron a avanzar, nos enseñaron a programar, nos enseñaron a hacer muchas cosas, pero no a detenernos. Y en este día, hoy vamos a hacer una reflexión sobre un pasaje que es muy conocido en la palabra de Dios. Un pasaje que para mí es uno de mis pasajes favoritos, que ahorita lo vamos a tocar. Pero yo te quiero decir algo, y esto es algo muy importante. Cuando tú y yo no medimos aquellas cosas que estamos haciendo, no las podemos mejorar. Escucha lo que te digo. Cuando tú y yo no medimos aquellas cosas que estamos haciendo, no las podemos mejorar. ¿Qué significa esto? No puedes corregir lo que no reconoces. En otras palabras, lo que se está haciendo mal, lo que se está desgastando, no puedes mejorar lo que no evalúas, no puedes avanzar sanamente si no sabes de dónde estás partiendo. Por ejemplo, usted y yo podemos decir, bueno, yo quiero ser un mejor padre, yo quiero tener una mejor relación con Dios. Sí, pero si tú no haces cosas firmes, cosas concretas, por ejemplo, el establecer horarios, el establecer tiempo de oración, de intimidad con Dios, si tú no lo haces, de nada va a servir. Así que yo en esta mañana te quiero decir
y quiero que vayamos a este pasaje que a mí me encanta, es uno de los pasajes preferidos, donde Dios nos dice: detente, mira, pregunta y obedece. Y luego dice: hallarás descanso para tu alma. Y este es Jeremías capítulo 6, verso 16. Y voy a estar leyendo dos versiones. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él y vayan por esa senda. Y encontrarán descanso para su alma. Y miren lo que el pueblo de Israel contesta a Dios: no, ese camino no queremos andar o no queremos ir. Y sabes algo, cuando yo estaba viendo esta versión, cuando dice deténganse en el cruce. En el cruce, en un crucero normalmente tienes el camino de donde tú vienes, pero tienes tres opciones más. Tienes el camino de Dios, tienes el camino propio y tienes el camino del mundo. Y yo te pregunto en esta mañana: ¿en cuál camino tú estás ahorita transitando? Y quiero leer esta versión, la Reina Valera clásica, que dice: así dice Jehová, paraos en los caminos, mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas el pueblo de Dios, ¿qué dijo? No andaremos. Y sabes algo, este versículo me resume tres llamados que Dios nos está haciendo. En otras palabras, Dios nos está dando un mapa espiritual para que podamos primeramente detenernos. Y quiero que veas estas tres claves, estas tres palabras, y de aquí vamos a desglosar todo el mensaje. Primero, Dios quiere que nos detengamos. Dice ahí: detente. ¿Para qué? Para reconocer en dónde estás, en dónde estamos parados. O sea, Dios en este día te está diciendo a ti, iglesia: tenemos que hacer una pausa, tenemos que evaluar el camino, tenemos que mirar en dónde estamos parados el día de hoy. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Detente. Luego Dios dice: pregunta. ¿Para qué? Para recibir dirección. Escucha bien, el preguntar no nos hace más débiles, nos hace más sabios. Y te digo algo, y luego Dios vuelve a decir: obedece, obedece. Y es para encontrar ese descanso. Y si tú lo puedes ver así, es como una fórmula o unos pasos que Dios nos está diciendo. Tienes que detenerte, tienes que parar, tienes que hacer una pausa, tienes que preguntar. ¿Y cuántos de aquí quieren hallar descanso para su alma? ¿Cuántos? Tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. Y estas tres palabras son las que quiero que tú guardes en tu corazón, y de aquí voy a partir el mensaje completo. Número 1, detente. Haz un alto para ver en dónde estás el día de hoy. Hoy 23 de noviembre quiero que tú hagas una pausa y que tú te preguntes en dónde estás. Dios está diciendo: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. ¿Cuántos saben que podemos tener muchas alternativas, muchos caminos? Como yo te decía, podemos estar en un crucero y poder tener 3 lugares a donde ir. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personajes que Dios quiso que se detuvieran. Y quiero que dejarte esto en tu corazón. Dios usa diferentes maneras para que tú y yo nos detengamos en la vida. A veces Dios envía a un hombre de Dios. A veces Dios nos hace detener a través de las circunstancias. A veces Dios, hasta a través de los animalitos, Dios los usa para que nos detengamos. ¿Se acuerda de Balaam? ¿Se acuerda de Jonás? Entonces, yo te quiero decir algo. A veces Dios usa circunstancias que tú y yo estamos viviendo para que hagamos una pausa. Y también a veces Dios usa esa voz suave, amorosa del Espíritu Santo que nos dice: detente,
Entonces, vamos a ver algunos personajes de la Biblia que Dios les dijo, hagan una pausa. Tú recordarás en Isaías capítulo 38, donde Isaías va y confronta al rey Ezequiel y le dice: rey Ezequiel, tus días están contados, ordena tu casa porque morirás. ¿Recuerda ese pasaje? Y dice la Biblia que cuando oyó esas palabras, Ezequiel se puso rostro en tierra y le pidió a Dios misericordia y le dijo: Señor, recuerda todo lo que yo he hecho, recuerda todas las cosas. Y dice que cuando Isaías iba saliendo de ese lugar, el Señor le dijo: regrésate y dile que le voy a dar 15 años más. Gracias a Dios. Y sabes algo, cuando yo veo ese pasaje, Dios no se enoja que tú y yo le recordemos las cosas que hemos hecho para Él. Él las sabe. Otro ejemplo, tú recordarás un rey, y yo es el hombre que no quiso detenerse. Yo le he puesto a este hombre, el rey Nabucodonosor. ¿Conoces la historia? Un rey que tuvo un sueño. Dios habla a través también de sueños. Y dice la escritura que vio en ese sueño un árbol crecido muy alto, se hizo fuerte, se elevó hacia los cielos, sus hojas eran verdes, nuevas, y dice que de ahí destilaba mucha fruta, que las bestias del campo venían y reposaban ahí, los pajaritos. Pero dice que un día, ¿verdad?, se oyó una voz del cielo que dijo: se tiene que talar ese árbol, no de la raíz, lo van a talar del tronco. Y ese sueño lo recibe Nabucodonosor, no tiene quien le interprete el sueño y mandan llamar a Daniel. Y cuando Daniel recibe este sueño, dice que se queda por unos minutos en silencio, no sabe qué decirle. Y finalmente le da la interpretación y le dice: ese eres tú. Y van a pasar 7 años o 7 tiempos donde Dios va a tratar contigo y vas a estar entre los animales. Pero le hace una referencia y le hace un consejo. Y te quiero decir esto en esta mañana: Dios a veces, Dios nos da una pausa y primeramente nos da un mensaje de precaución antes de que venga el quebrantamiento. Pero a veces hacemos caso omiso. Y dice la Biblia ahí en Daniel 4:27, rey Nabucodonosor, palabras de Daniel: por favor, acepta mi consejo. Fíjense bien, esta era la pausa, esta era la parada que este rey debía de haber hecho, y hace caso omiso y dice: deje de pecar. La primera cosa que le recomienda, ¿verdad? Deje de pecar, haga lo correcto, apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres, y quizá pueda seguir prosperando. Escúchame bien. Y quiero que tú pienses, cuando este hombre recibe esas palabras, no hizo caso, no quiso parar, no quiso detenerse. Y no sé para quién es esto que voy a decir. Tal vez el día de hoy tú eres una persona de mucha influencia, de mucho poder, y Dios te ha dado autoridad. Y tal vez Dios te está diciendo el día de hoy: tienes que hacer una parada. Tienes que hacer una parada en tu vida. Has cerrado tu corazón, te has llenado de orgullo, y tal vez el día de hoy es la última vez que el Señor te dice: detente. Y usted conoce la historia. Dice la escritura que pasaron 12 meses. Y a los 12 meses se oyó una voz que dijo: mándenlo con los animales y las bestias. Entonces, escucha, Dios quiere que tú y yo nos detengamos, no para castigarnos, para mirar en dónde estamos transitando. Y para mí, uno de los mejores ejemplos que yo puedo ver en la palabra de Dios es esa pausa que el hijo pródigo tuvo cuando se quedó sin nada. Usted y yo conocemos esa historia,
¿verdad? El hijo pródigo era un joven que lo tenía todo, tenía un buen padre, tenía posición, tenía todo, absolutamente. Pero un día le dice a su padre: dame la parte que me corresponde de los bienes. Su padre se la da, se va, se gasta todo. Y dice la Biblia que llegó un momento donde él deseaba comer las algarrobas de los cerdos. Y llegó un momento donde volvió en sí. Y quiero que lo vea. Lucas 15:17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Y qué dice? Yo aquí perezco de hambre. Fíjate bien, Dios a veces usa aún nuestras malas decisiones para detenernos. Y tal vez el día de hoy tú estás siendo como ese hijo pródigo que te has ido de casa, que has abandonado tu casa, y que Dios te dice: detente, regresa a mí. No es el hijo, fíjense bien. Y en ese proceso de hacer esa pausa, primero él pide: dame la parte que me corresponde. Pero después él dice: hazme como uno de tus jornaleros. Ya no viene con esa arrogancia a su padre. Y es interesante ver, ¿verdad? Cuando él se detiene, vuelve en sí. Y yo le pido a Dios que hoy tal vez tú vuelvas en sí si te has apartado del Señor. Es una parada que Dios te está diciendo: detente. Ahora, ¿qué fue lo que el hijo pródigo vio cuando se detuvo? Escucha esto. Lo que el hijo pródigo vio cuando él se detuvo: lo que tenía o lo que había tenido en casa. Él tenía amor, tenía identidad, tenía propósito, tenía provisión, tenía una mesa donde comer, tenía un lugar, tenía una dirección espiritual, tenía un futuro. Pero lo perdió todo eso. Él hasta lo reconoce, dice: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Él lo tenía absolutamente todo. Pero ¿sabes algo? Esa parada hizo que él viera lo que tuvo y lo que tenía en casa. También él se dio cuenta y vio lo que perdió por causa de su orgullo. Perdió la visión, porque él dijo: afuera me iría mejor que en casa, lo tengo todo, lo merezco todo. Perdió recursos, perdió amigos, perdió dignidad, perdió dirección, perdió absolutamente todo. Se vio rodeado de los cerdos, que era un símbolo de pecado, de vergüenza, de una degradación espiritual. Y escúchame bien, dice que deseaba comer las algarrobas de los puercos. El que comía antes en la mesa de abundancia, ahora desea y anhela la comida de los cerdos. Fíjate bien. Y otra cosa que él vio es que todavía tenía una puerta abierta para regresar a casa. Una puerta no de juicio, no una puerta no de condenación, una puerta para volver a su lugar de origen. Y tal vez hay alguien aquí, tal vez alguien que esté en transmisión, que se ha apartado de Dios, que se ha alejado de Dios. Pero hoy Dios te quiere volver a decir: regresa, pero tienes que volver. Y yo te voy a decir algo: a veces Dios usa esas pausas, esas detenciones para realmente conectar esperanza, no para conectar culpa, sino para darnos la posibilidad de regresar. Y yo creo que el hijo pródigo en algún momento pensó: ¿en dónde me perdí? ¿Cómo llegué hasta aquí? Pero ahí vino el arrepentimiento, ahí vino el cambio de mentalidad en este joven, en este hijo. Y él dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, Padre. ¿Sabes algo? Cuando Dios nos dice detente, lo hace por alguna razón.
lo hace para que nos hagamos y podamos pensar. Te hace para que tú y yo podamos pensar lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos. Nos hace para que meditemos realmente en dónde estamos posicionados. Y Dios te está diciendo tal vez esta mañana: hijo, hija, necesito que dejes de oír tantas voces y que te concentres en mi voz. Dios, cuando nos dice detente, te hace reconocer. Te hace reconocer, y reconocer es admitir la verdad sin justificarnos. Es decir, Señor, he cometido un error, ayúdame. Cuando Dios te dice detente, te impulsa a cambiar de dirección, porque te das cuenta que Dios te da un valor, que el enemigo muchas veces te dice: ya lo perdiste. Y tal vez Dios nos está diciendo en esta mañana: quiero que te detengas. Y escucha, iglesia, no tanto porque tal vez no estemos mal, pero yo te voy a decir algo y te quiero dejar algo práctico de tarea en tu vida. Antes de que termine el año, me gustaría que tomaras un día o una velada de oración, tú y Dios, y buscaras el rostro de Dios y le preguntaras a Dios en dónde tú tienes que hacer una pausa, en dónde tienes que rectificar el camino, en dónde tienes que hacer algo. Y yo le voy a decir algo, escúchenme bien. Dios en algún momento de mi vida me tuvo que decir: detente. A mí me habían invitado ya no recuerdo, a compartir algo en una iglesia, algún testimonio. Me habían invitado al grupo de adolescentes en la iglesia de mi hermano. En aquel tiempo las reuniones eran en unos cines, y ese día no llegó el líder de adolescentes. Y escúcheme bien, cuando no llegó, pues me dijeron: bueno, pues quédate en la reunión general y nada, pues simplemente quédate. Y cuando mi hermano empieza a compartir, que no recuerdo cuál fue el mensaje, escúchame bien, cuando hace el llamado, me toca el Espíritu Santo y yo me agarraba de la silla. Yo decía: yo no me voy a parar. O sea, yo sabía, tú sabes cuando Dios está tocando tu corazón, ¿sí o no? Cuando sabes qué es lo que Dios está hablando a tu vida. Y ¿saben algo? De repente me pongo en pie y así literalmente mi hermano me señala y me dice: yo sabía que te ibas a poner en pie. Ven y pídele perdón a Dios enfrente de todos. Y yo le puedo decir algo. Le puedo decir que fue una manera en que Dios me volvió a regresar al camino de Él. Yo no sé si yo hiciera eso el día de hoy, ¿qué pasaría? Pero ¿sabes algo? Dios quiere que tú y yo hagamos una pausa en nuestras vidas. Y literalmente yo pasé, tomé el micrófono y le dije: Señor, aquí estoy. Y nuevamente quiero empezar. Quiero empezar de cero, quiero empezar de nada. Y ¿sabes algo? Dios ha sido bueno conmigo. Y tal vez alguien se esté identificando con lo que yo estoy diciendo. A veces un alto a tiempo puede salvar años de dolor. Amén. Entonces, la primera cosa es que tú y yo tenemos que detenernos. Vamos al número 2. El segundo llamado que Dios nos hace en Jeremías 6:16 es el siguiente: pregunta. Dice ahí la Biblia: pregunten por el camino antiguo, el camino justo. ¿Sabes algo? Preguntar no es señal de debilidad. Preguntar es una señal de sabiduría y de humildad.
Quien pregunta reconoce que no sabe todo, que necesita guía. Y Dios le está diciendo al pueblo de Israel: pregunten por el buen camino. Y cuando tú miras en la escritura tantos ejemplos de hombres y de mujeres que preguntaron, no sé si usted recuerda a Roboam, el hijo de Salomón, cuando él pidió consejo a los ancianos. Dice la escritura, ¿verdad?, que también pidió consejo a los que se habían criado de su época, y se fue por el consejo no de los ancianos que habían estado con su padre, sino de los jóvenes. ¿Y qué sucedió? El reino se dividió. Entonces, Dios quiere que tú y yo hagamos las preguntas, porque te voy a decir algo: una pregunta bien enfocada, una pregunta bien dirigida, con el corazón abierto, puede cambiar tu destino y puede cambiar tu propósito. ¿Cuántos de aquí recordamos la vida de Nehemías? Nehemías, que era el copero del rey Artajerjes. Dice la Biblia que un día preguntó, Nehemías capítulo 1, dice que le preguntó a sus hermanos: ¿y cómo están los hermanos de Jerusalén? Y dice que cuando respondieron: todo está devastado, todo está mal, todo está en ruinas. Esa pregunta cambió el destino de este hombre. ¿Y qué hizo? Fue y reedificó la muralla. Pero escúchame bien, hay otro ejemplo también que me gusta: Josafat, un rey que era adorador, un rey que amaba a Dios. Y en una ocasión también le pregunta a Dios: Señor, tenemos que atacar a los de Ramot de Galaad. Y dice: sí, vayan y atáquenlos. Y en segunda de Crónicas, ¿tú recuerdas este pasaje? Cuando una segunda vez vuelve a pedirle consejo a Dios. ¿Por qué? Porque los de Moab lo querían atacar, y dice que eran como la arena del mar. Y dice que se llenó de miedo. Y él le hace esta declaración y le pregunta a Dios, segunda de Crónicas 20:12: oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante ese ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer. ¿Alguna vez no has sabido qué hacer en alguna situación? Todos hemos pasado situaciones donde no sabemos qué hacer. Y dice: pero en ti buscamos ayuda. Cuando Josafat está haciendo esta declaración, dice: somos impotentes. Él reconoce la impotencia como una puerta para que Dios intervenga. No sabemos qué hacer. No es una declaración de derrota, es una dependencia completa a Dios. Y sabes algo, cuando tú y yo no sabemos qué hacer, estamos listos para poder recibir la dirección de Dios. Y luego termina diciendo: pero en ti buscamos ayuda. Josafat no solamente ora, sino que realmente redirecciona su enfoque. Ahora yo te voy a decir algo: hay personas que preguntan solamente para llenarse de conocimiento, o solamente para probar, pero no para cambiar. ¿Cuántas veces nosotros como pastores en consejería, verdad? Tenemos personas que quieren recibir el consejo que ellos quieren oír, no lo que necesitan. Yo sé que aquí en Calacuaya no sucede eso, ¿no? Pero allá en Cuautitlán sí. ¿Sabes algo? Yo no sé cuántos se acuerdan de este hombre, del intérprete de la ley, que llegó con Jesús y le dijo: Señor, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y dice la Biblia que Jesús le responde con otra pregunta. Porque ¿sabes por qué le responde con otra pregunta? Porque dice la escritura que le dijo: para probarlo, no para cambiar. Y Jesús le responde: ¿qué está escrito en la ley? Y ahí viene la historia del buen samaritano, y termina diciendo: haz lo mismo. Pero no quería cambiar. ¿Y cuántas veces Dios nos dice: pregunta, pero pregunta con la intención de cambiar aquello que te estoy diciendo? Otro ejemplo, el joven rico. ¿Cuántos se acuerdan del joven rico? La Biblia dice, ¿no?, que el joven rico
llegó, fíjate lo que dice Marcos 10:17, cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó y mire qué impresionante. Llegó barriéndose, ¿no? Llegó corriendo, llegó arrodillándose y le pregunta: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Y sabes cómo le responde Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Porque Jesús sabía cuál era el final de la historia. Él sabía que no iba a hacer lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces, ¿cuál era la razón por la cual él corrió, verdad? Él corre porque aparentemente tenía una urgencia espiritual. Él se arrodilla, parece que es humilde. Él pregunta porque busca dirección, pero en realidad el fondo no era obedecer, era simplemente justificar lo bueno que había sido, porque él había dicho: yo he guardado todos los mandamientos. Pero Jesús lo confronta y le dice: una cosa te falta. En realidad eran tres. Vende lo que tienes, dalo a los pobres y sigue. Ahora, cuando Jesús le está diciendo esas palabras, no era para que le diera el dinero a él, era a los pobres. Pero ¿sabes algo? Cuando Dios nos pide algo en nuestras vidas, es para darnos algo mejor, porque le dice: tú haces esto y tendrás tesoros en los cielos. Pero él no quiso. Entonces, cuando tú y yo preguntamos sin tener un corazón que realmente se quiere rendir al Señor, solamente eso va a causar frustración. Le dice: vende lo que tienes, suelta el control de lo que tú tienes en tus manos, dalo a los pobres. O sea, aprende a dar y amar a alguien que no te puede recompensar ese favor. Y luego le dice: sígueme, entrega tu dirección a Cristo. Jesús no le estaba quitando nada, simplemente le estaba intercambiando algo eterno por algo temporal. Y yo te voy a decir en esta mañana, escucha, hay preguntas en nuestras vidas que pueden cambiar nuestro rumbo. Como pastor, les voy a poner un ejemplo que viví hace unos días atrás. Hace unos meses atrás fui a hacerme un ultrasonido prostático. Tú sabes, le tienes que llevar los estudios al urólogo, el chequeo que es cada año para ver cómo está todo. Y cuando yo estaba ahí me iba a hacer los estudios, ya iba a pagar, llega un muchacho y me hace una pregunta. Me dice: ¿no le gustaría pagar por 200 pesos más una densitometría ósea, o sea, la revisión de los huesos? Y yo le dije: bueno, pues está bien. Incluye un electrocardiograma. Y dije: bueno, pues sí. Le compré el paquete completo. Bueno, me hacen el estudio de la densitometría, los huesos, y sale del resultado que mi columna está perfectamente bien, está todo bien, pero sale que mis fémurs, las bolitas que sostienen, bueno, que van a la cadera, de la cadera a los pies, las bolitas, me dice: las tienes desgastadas. ¿Y sabes qué hice? Se lo llevé al doctor y me dice: bueno, estás empezando con un desgaste en los fémurs, pero eso se soluciona con un ácido alendrónico y se soluciona con terapia física. Pero fue algo preventivo. ¿Y sabes algo? Eso me hizo reflexionar, porque cuántas veces o cuántas áreas en nuestras vidas están en un desgaste, pero no preguntamos. No sabemos. Yo te pregunto en esta tarde: ¿cuándo fue la última vez que tú le preguntaste a tu pastor: pastor, ¿cómo ves mi rendimiento en mi servicio? ¿Cuándo fue la última vez que tú le preguntaste a tu pastor: ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu pastor: pastor, ¿cómo te sientes?
Pastor, ¿qué se te antoja? Los que somos casados, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu esposa, ¿te sientes amada? ¿Te sientes amado por mí? ¿Hay algo que te esté lastimando que estoy haciendo? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a tus hijos, ¿cómo te hago sentir como papá o como mamá? ¿Qué puedo hacer para ser un mejor ejemplo para ti? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu jefe de trabajo, ¿cómo ves mi actitud? ¿Cómo ves mi rendimiento? ¿Qué podría mejorar en mi manera de servir o de colaborar? Y lo más importante, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste a Dios, Señor, mi vida realmente te complace? ¿Realmente estoy siendo un ejemplo? ¿Realmente estoy siendo el hijo que tú anhelas? ¿Cuándo fue la última vez? Entonces, yo te quiero decir algo. La pregunta correcta, hecha con el corazón correcto, puede ser el inicio de una transformación completa. Si yo te dijera en esta tarde, el día de hoy, 23 de noviembre, en una sola palabra, ¿qué define tu vida el día de hoy? Con una sola palabra. ¿Cómo definirías tu vida personal en una sola palabra? Tal vez podrías decir agotado, desgastado, en plenitud, disciplinado, frustrado, tenaz, alegre. Y yo te vuelvo otra vez a decir, ¿cómo te gustaría que en una sola palabra definiría 6 meses? ¿Qué palabra te gustaría que 6 meses adelante definiera tu vida? Y ¿sabes algo? Hay un proceso de lo que el día de hoy eres a lo que vas a hacer en 6 meses, y tienes que trabajar en ello para llegar a eso que tú quieres hacer. Tercer cosa que Dios nos dice en Jeremías 6:16. El tercer llamado, obedece. Primero es detente. Segundo, pregunta. Y tercer llamado es obedece. ¿Por qué? Porque en la obediencia tú y yo vamos a encontrar ese descanso. Dice ahí en la parte última del versículo, anden en él, vayan por esa senda y encontrarán descanso para su alma. Y ¿sabes algo? La obediencia no siempre es el camino más fácil, pero siempre es el camino más seguro. Y mira, para mí el mejor ejemplo de un personaje que se detuvo, que preguntó y que obedeció fue Saulo de Tarso. Aunque él no se detuvo, Dios lo tuvo que detener. ¿Te acuerdas en Hechos capítulo 9? Que dice que lo tumbó al suelo. No sabemos si venía en un caballo, pero dice que cayó al suelo y vio un resplandor. Y ahí el Señor lo detuvo a fuerzas. Y escúchame bien, Dios lo detiene y le dice las siguientes palabras: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él hace las mejores 2 preguntas que yo puedo definir, que son las mejores preguntas que le pudiéramos hacer a Jesús. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Cuántos saben que son las mejores preguntas que pudiéramos decirle a Dios? ¿Quién eres? Porque ¿sabes algo? Estas 2 preguntas, la primera pregunta, ¿quién eres, Señor?, es la revelación de Cristo. ¿Te acuerdas cuando conociste al Señor? ¿Te acuerdas cuando esas escamas se cayeron de tus ojos? Y luego le dice, ¿qué quieres que yo haga? Eso me habla de una rendición completa y absoluta. ¿Y sabes algo? Saulo dejó de cuestionar a Dios
dejó de perseguir a la iglesia y él obedeció. Y tú y yo podemos ver que Saulo de Tarso halló descanso para su vida. Esa obediencia marcó el inicio de un nuevo descanso. Todos recordamos ese pasaje de Mateo capítulo 11 verso 28, donde Jesús dice: venid a mí los que estéis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo, ligera es mi carga, aprendan de mí. Y dice: y hallaréis descanso para tu alma. Yo te pregunto en esta tarde, ¿hay descanso en tu alma? ¿Hay descanso en ese ajetreo que estás llevando hasta el día de hoy? Y quiero terminar con este pensamiento. Escucha, si me lo ponen por favor. La obediencia no siempre es lógica. Y estoy hablando de la obediencia a Dios. La obediencia no siempre es lógica, pero siempre trae paz. ¿Qué significa esto? Escúchame, hay cosas que a veces Dios nos pide que hagamos y no entendemos por qué Dios nos las está pidiendo. Pero cuando tú obedeces lo que Dios te está diciendo, aunque no lo entiendes, Dios te está diciendo: hazlo y a la larga vas a ver paz. Yo te quiero decir de manera personal, en el año 1990 yo estaba trabajando en Televisa. De hecho, la tía de Oscar Gallardo era mi jefa en ventas televisión en Avenida Chapultepec. Y yo tenía un año de haber entrado ahí a Televisa. Yo había estudiado despacho de vuelos, no había podido encontrar trabajo y no podía entrar. Y entro a Televisa y me empezó a ir muy bien. Pero ¿sabes algo? Hubo una vocecita que me decía: renuncia. Y te lo tengo que decir, yo no estaba caminando bien en ese momento con Dios. Cuando yo le digo a mi jefa y le digo a todos mis amigos: voy a renunciar, me dijeron: estás loco. ¿Quién te va a dar? ¿Quién te va a ofrecer lo que? Y escúchame bien, yo no sabía de verdad qué vendría, pero yo sabía que si no me salía de ese ambiente me iba a succionar. Y tomo la decisión, renuncio. ¿Y qué creen que puse? Una cocina económica. ¿Cómo? Y todos mis amigos y toda la gente dice: estás pero bien loco. Pero te digo algo, ahí Dios fue preparando mi corazón. Ahí conocí a la que es mi esposa. Ahí conocí el llamado de Dios. Y te digo algo, muchos años después, 15, 20 años después, Dios me permitió ver a esas personas que habían estado trabajando conmigo, matrimonios deshechos, drogadictos, o sea, habían terminado muy mal. Y tal vez el día de hoy, escúchame bien, no sé para quién es este llamado. Tal vez es para una joven que Dios te está diciendo: esa relación con ese muchacho no te conviene. Obedece, déjalo, suéltalo. O tal vez es para ti que Dios te ha llamado y te ha dado poder, así como Nabucodonosor, y te ha dado cosas. Pero Dios te está diciendo: necesito que recapacites, necesito que te vayas por la derecha, necesito que vuelvas a mí. Escúchame bien, yo quiero que oremos. Y antes de orar, quiero que veas esta última imagen. Si me la puedes poner, por favor. Que hoy tú y yo podamos decidir
número uno, detenernos. Que tú y yo podamos, y escúchame, este es como una balanza, ¿verdad? Que tú y yo realmente veamos cómo está nuestra balanza de decisiones, cómo está, si realmente está inclinada para Dios o está inclinada para nosotros mismos. Y Dios nos está diciendo, hijo, hija, detente. Pero también Dios nos está diciendo, pregunta. Y sabes algo, cuando Dios nos dice que preguntemos, es como si tuviéramos un altavoz donde Dios nos está hablando, ¿verdad? Entre tantas voces. Pregunta mi buen camino, pregunta esa senda antigua. Finalmente el Señor, cuando tú y yo obedecemos, le damos a blanco. Y sabes algo, cuando estas tres cosas suceden, entonces hallaremos descanso para nuestra alma. Iglesia, el día de hoy el llamado es muy específico. El Señor nos está diciendo, hijo, hija, necesito que hagas una pausa en tu vida el día de hoy. Necesito que preguntes y necesito que obedezcas. Yo quiero que ahí en tu lugar cierres tus ojos, por favor. Y yo en esta mañana quiero hacer un llamado. No sé qué parte del mensaje el Señor te esté hablando, pero yo quiero hacer un llamado a todos aquellos que saben que Dios les está diciendo, detente, detente, pregunta y obedéceme. En aquello que te he estado hablando en los últimos días, en aquello que te he estado hablando a través de mi palabra, a través de un sueño, a través de aún de tu propia familia, y no has querido hacer. Y escúchame, si ese es el sentir de tu corazón y tú sabes que Dios está hablando a tu corazón y sabes que el Espíritu Santo está diciendo, hijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si ese es tu caso, yo quisiera orar por ti, que te pongas en pie. Si ese es tu caso, si Dios ha hablado a tu corazón en esta tarde y tú necesitas hacer una pausa, tú necesitas preguntar en ese cruce hacia dónde dirigirte, yo te pido que te pongas en pie y pases aquí al frente. Yo quiero orar por ti, quiero orar por ti, por favor. Si ese es el caso tuyo, por favor, si oyes hoy su voz, no endurezcas. ¿Sabes algo? El pueblo de Israel le dijeron a Dios, no quiero detenerme, no quiero preguntar, no quiero obedecerte. Que no seamos así como el pueblo de Israel, que podamos obedecer a Dios y que podamos decir, sí, sí Señor, sí quiero andar, sí quiero obedecerte. Y ¿sabes algo? No esperes a que venga algo más tremendo a tu vida y venga algo peor. Dios es paciente y Dios te está diciendo, hijo, hija, detente. Yo quiero orar. Vamos a ponernos todos de pie. Y ahí en su lugar, levántele sus manos a Dios. Vamos a adorar con el equipo de adoración. Mientras yo oro por estas personas que están aquí enfrente, vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero levanten sus manos los que están aquí enfrente. Lo que Dios haya hablado a tu corazón, díselo. Señor, yo en esta hora quiero bendecir a cada uno de tus hijos que están aquí, Señor, que están tomando decisiones importantes, que están haciendo cosas, Señor, que tú les estás diciendo, Señor, ayúdales. Yo los quiero bendecir, yo los quiero levantar, yo los quiero, Señor, pedir que tú, Señor, hables a su corazón y que tengan resuelto obedecer en aquello que tú les estás diciendo, Señor. Yo los bendigo en esta hora. Yo declaro tu presencia manifiesta y entrégale aquello que Dios te está diciendo que le entregues, por favor.
Entrégale aquello que Dios te está pidiendo. Dile: Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero oír tu voz, yo quiero verdaderamente hacer tu voluntad en esta hora. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de tus hijos que están aquí enfrente, Señor. Yo los bendigo y yo declaro, Señor, que tú estás tocando sus vidas, Dios. No nos resistimos a tu voz. Hoy decidimos obedecerte. Hoy decidimos dar todo lo que es nosotros, lo que tú nos estás pidiendo, Señor. En el nombre de Jesús. Escuche, si hay alguna persona que venga por primera vez y que nunca haya recibido a Jesús en su corazón, y que esté en este auditorio, los que estén en transmisión también, si hay alguna persona que nunca ha hecho una confesión de fe para recibir a Jesús en su corazón, si están aquí, háganmelo saber con su mano levantada. Alguna persona que nunca antes haya hecho una confesión de fe, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. Alguien más, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso a estas personas que vienen por primera vez. Amén. Yo quisiera que oraran conmigo esta oración. Ustedes que levantaron sus manos, oren conmigo esta oración ahí en su lugar. Señor Jesús, yo te doy gracias en esta tarde. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias en esta tarde. Yo te quiero recibir en mi corazón. Yo declaro, Señor, que he pecado contra ti, Señor, pero hoy yo me arrepiento y te recibo como mi suficiente Salvador. Cambia mi vida, Señor, y te entrego mi vida, Señor, y te doy gracias por la obra que estás haciendo a partir de hoy, y soy tu hijo a partir de este día. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Amén. Vamos a adorar al Señor. Levántale tus manos a Él. Levántale tus manos. Aleluya, Señor, gracias. Levanta mi vida. Vamos, dígaselo a Él. Entrego mi voluntad. Dígaselo. A ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Vamos, dígaselo. Yo quiero más de ti y habitar en